Buenos días, hermanas y hermanos muy queridos. Unidos al orante digamos: una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Salmo 27. Les anuncio la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo en su capítulo 4, versos del 12 al 23. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: vengan en pos de mí y les haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este tercer domingo del tiempo ordinario, comenzamos en el ciclo A la lectura continua del Evangelio según San Mateo. No es un detalle menor. A lo largo de este año litúrgico, Mateo nos irá conduciendo con especial cuidado a descubrir que en Jesús se cumplen las promesas hechas por Dios a su pueblo. Todo lo anunciado por los profetas encuentran en él su plenitud. Leer este evangelio es, por tanto, recorrer un camino de fidelidad y de cumplimiento. Pero este domingo no llega solo. Confluyen en él varios elementos que enriquecen nuestra escucha y nuestra oración. Desde 2019, el Papa Francisco quiso que este tercer domingo del tiempo ordinario se celebrara como el domingo de la palabra de Dios, para recordarnos que la palabra no es solo un texto sagrado, sino una presencia viva que sostiene, orienta y transforma la iglesia y toda la vida del creyente. Este año, además, la celebración se ilumina con la exhortación de San Pablo: que la palabra de Cristo habite en ustedes. No se trata solo de escucharla o estudiarla, sino de dejar que haga morada en nosotros, que nos configure por dentro y haga creíble nuestro testimonio como discípulos. A ello se suma que ese domingo coincide con el 25 de enero, fiesta de la conversión de San Pablo, y con el cierre de la semana de oración por la unidad de los cristianos. Durante estos días, los cristianos de distintas confesiones somos invitados a orar juntos, recordando que somos un solo cuerpo y un solo espíritu, una sola esperanza. Efesios 4:4. Son muchos los hilos que se entrelazan hoy, tal vez demasiados para abordarlos todos, pero sí los suficientes para disponernos con mayor hondura a escuchar esta reflexión. Llamados por la palabra para transformar la vida. Queridos hermanos y hermanas, este domingo, como hemos escuchado, se cruzan muchas luces. No es un domingo cualquiera. Comenzamos la lectura del Evangelio de Mateo, celebramos el domingo de la palabra de Dios, cerramos la semana de la oración por la unidad de los cristianos y escuchamos una llamada decisiva de Jesús: vengan en pos de mí y les haré pescadores de hombres. No son demasiados motivos, es un único llamado expresado de distintas maneras. Vamos a abordarla desde 6 perspectivas. Primero, un pueblo que camina en tinieblas. La primera lectura, tomada del profeta Isaías, nos ha regalado uno de los poemas más bellos de toda la escritura. Habla de un pueblo que caminaba en tinieblas,
que habitaba en tierra de sombras, no es poesía abstracta, es historia concreta. Galilea había vivido décadas de opresión, violencia, silencio y oscuridad. Generaciones enteras sin horizontes, sin alegría y sin futuro. Y de pronto, cuando nadie lo esperaba, irrumpe la luz, no como fruto del poder ni de la fuerza militar, sino como don inesperado de Dios. Una luz que trae alegría, liberación y vida nueva. El protagonista no es el pueblo ni el rey, ni la estrategia política. El protagonista es el Dios de la paz, que entra en la historia y la transforma. Por eso este texto no se agota en su momento histórico. Como ocurre tantas veces con los profetas, sus palabras contienen más futuro que presente. Son semillas de Dios que esperan su plenitud. Segunda perspectiva, la luz tiene un rostro. Eso es lo que hace Mateo en el Evangelio. Nos dice sin rodeos que esa luz tiene un nombre y un rostro: Jesús de Nazaret. No comienza su misión en Jerusalén, el centro religioso, sino en Galilea, tierra de frontera, de mezcla, de márgenes, en Cafarnaúm, junto al lago, allí donde la fe no era pura, donde la gente estaba acostumbrada a convivir con la oscuridad. Allí, precisamente allí, comienza a brillar la luz. Jesús anuncia el Evangelio del reino, la buena noticia de que Dios no ha abandonado a su pueblo, de que Dios quiere reinar, pero no dominando, sino salvando, curando, levantando y devolviendo la dignidad. El reino de Dios no es un lugar, ni un sistema político, ni una teoría religiosa. Es un acontecimiento. Dios actuando con entrañas de Padre. Dios poniéndose del lado de los pobres, de los heridos, de los descartados. Dios cambiando la lógica del mundo. Por eso, el Evangelio no es una idea bonita, es una buena noticia que pone patas arriba la historia. Tercera perspectiva, vengan en pos de mí. Y en medio de este anuncio, Jesús no se queda solo, llama. No llama a los sabios de Jerusalén, sino a pescadores. No les ofrece un plan detallado ni seguridades. Les dice simplemente, vengan en pos de mí. La llamada cristiana nace siempre así, de un encuentro, de una palabra que irrumpe, de una confianza que se arriesga y contiene una promesa inmensa: les haré. No son ustedes los que se transforman solos, es Él quien nos va haciendo. Seguir a Jesús no es fácil ni romántico, implica dejar redes, barcas, seguridades, implica aprender su mirada, asumir sus preferencias, cargar con su cruz, pero también implica entrar en una vida plena, con sentido y con horizontes definidos. Cuarta perspectiva, llamados por la palabra para transformar la vida. Aquí encaja con fuerza el domingo de la palabra de Dios. La palabra no es solo algo que escuchamos, es alguien que nos llama. San Pablo nos lo recuerda, que la palabra de Cristo habite en ustedes, no que nos roce, no que la sepamos de memoria, sino que habite, que haga morada, que nos configure por dentro. Solo quien se deja habitar por la palabra puede convertirse en pescador de hombres, en testigo de luz, en portador de esperanza. Quinta perspectiva, una llamada que crea comunión. Pero esa llamada no es individualista. Jesús dice vengan en plural. Y aquí entra con fuerza la segunda lectura. La comunidad de Corinto estaba dividida. Había bandos, protagonismos, egos espirituales. Pablo es tajante. Cristo no está dividido. La diversidad no es el problema es cuando la diversidad rompe la comunión. La iglesia no es de Pablo, ni de Pedro, ni de Apolo, es de Cristo. Y solo una iglesia unida puede ser creíble anunciando el reino. No caminamos solos, somos discípulos en comunidad, aprendiendo cada día a vivir la comunión, a purificar intenciones, a poner a Cristo en el centro. Sexta perspectiva, hoy sigue brillando la luz. Ese evangelio no es solo memoria del pasado, es palabra viva para hoy, dirigida a nuestra historia concreta,
a nuestro tiempo y a nuestra tierra. También nosotros vivimos en tiempos de sombras. No hace falta forzar mucho la mirada para reconocerlas. Oscuridad que nace del abuso de poder, del engaño sistemático, de la corrupción que se normaliza, cansancio de un pueblo que ve cómo quienes deberían servir se sirven, miedo y desconfianza ante decisiones tomadas sin pensar en el bien común, en el futuro de las generaciones, sino solo en el beneficio inmediato de unos pocos. Hoy también hay Galileas olvidadas, como entonces. No están necesariamente lejos geográficamente, pero sí lejos de los centros donde se decide, lejos de quienes legislan y gobiernan, pensando más en sus propios bolsillos que en la vida real de la gente. Hay territorios, familias y comunidades que cargan las consecuencias de préstamos irresponsables, de pactos oscuros, de vínculos con la violencia y el narcotráfico, mientras otros acumulan poder y privilegios. Esa Galilea de ayer, empobrecida, despreciada y sometida, se parece demasiado a tantas realidades de hoy, donde la dignidad humana queda relegada y el futuro hipotecado. Y es precisamente ahí, no en los palacios ni en los discursos grandilocuentes, donde Dios decide volver a hacer brillar su luz. El Evangelio nos recuerda que Jesús no comenzó su misión denunciando desde lejos, sino haciéndose presente, caminando con la gente, anunciando un reino que no se construye con corrupción ni con abuso, sino con justicia, verdad y compasión. El reinado de Dios es la negación radical de todo sistema que se sostiene sobre la mentira, la expresión y la indiferencia ante el sufrimiento del pueblo. Por eso, este evangelio no es neutro, es buena noticia para los pobres y al mismo tiempo interpelación seria para quienes usan el poder sin conciencia. Nos recuerda que Dios no bendice cualquier proyecto humano, sino aquellos que ponen en el centro la vida, la dignidad y el bien común. Y aquí la pregunta vuelve a nosotros. ¿Desde dónde escuchamos esta palabra? ¿Desde la comodidad de quien observa o desde la responsabilidad de quien sabe y se sabe llamado hijos de Dios? Porque Cristo sigue pasando, sigue llamando, sigue diciendo, vengan en pos de mí. Y seguirle hoy implica no solo una fe íntima, sino una fe valiente, capaz de iluminar las sombras de nuestras historias con la luz del Evangelio. Amén. Oremos juntos. Señor Jesús, luz verdadera que brilla en medio de nuestras tinieblas, hoy escuchamos de nuevo tu palabra y reconocemos que no es recuerdo del pasado, sino llamada viva que nos alcanza aquí y ahora. Tú conoces nuestras Galileas olvidadas, las sombras de la injusticia, el cansancio de un pueblo herido por el abuso, la mentira y la corrupción, la desesperanza de quienes ven hipotecado su futuro por la ambición de unos pocos. No permitas, Señor, que nos acostumbremos a la oscuridad, ni que el miedo o la indiferencia apaguen tu luz en nosotros. Haz que tu palabra habite en nuestro corazón, nos convierta por dentro y nos enseñe a mirar la historia con tus mismos ojos. Llámanos de nuevo como a los primeros discípulos. Arráncanos de nuestras seguridades, libéranos de los protagonismos y divisiones y haz de nosotros una iglesia unida, humilde y valiente, capaz de anunciar tu reino con palabras limpias y con una vida entregada. Haznos pescadores de hombres y mujeres, testigos de esperanza en medio de la noche, artesanos de justicia, constructores de comunión y servidores del bien común. Que tu reino venga, Señor, no como poder que oprime, sino como amor que libera, como verdad que desenmascara, como paz que reconcilia y como luz que nadie puede apagar. Amén. Bendecido día en la presencia del Señor, plenitud de bendiciones para todos. Feliz domingo.
un beso